oyentes, bienvenidos una vez más a Signos Vitales, un espacio para conversar de salud y bienestar. Hoy hablaremos del ciclo menstrual y es que es muy importante aprender a identificarlo para planear la familia y también para identificar enfermedades. Hoy nos acompaña María Camila Castro Montes, médica interna, y nos va a explicar precisamente sobre qué es el ciclo menstrual y cómo aprender a identificar también este periodo. Bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Cristina, por la invitación. Bueno, empecemos entonces a explicarle a los televidentes, expliquemos este término de ciclo menstrual. Entonces, para empezar a hablar del tema, es importante saber que menstrual es la expulsión periódica de un fluido corporal que es totalmente normal. Este está compuesto por sangre, fluidos vaginales y otros compuestos del endometrio que se da pues en la mujer. El ciclo menstrual tiene unas fases y tiene una duración. Este se da sobre todo en mujeres adolescentes o ya mayores hasta la llegada de la menopausia, que es más o menos a los 50-51 años de edad, y puede empezar más o menos en la adolescencia en niñas de 12-13 años. Bueno, expliquemos un poquitico. El ciclo menstrual se empieza a dar, como usted dice, en una etapa de adolescencia hasta más o menos hasta los 50. Hasta más, exacto. Pero entonces, durante ese periodo, ¿cuáles son esos síntomas que se empiezan a manifestar antes de la menstruación o después? ¿Cuál es ese indicio para identificar que está próximo? Hay un término en medicina que se llama el síndrome premenstrual. Básicamente son los signos y síntomas que presenta, que puede variar entre mujer y mujer, no a todas nos tienen que dar, pero son los más comunes, que son los cólicos menstruales, que es el que se da más en la población, también el dolor en los senos, las mujeres se pueden ver un poco más hinchadas porque hay retención de líquidos, y aparte de eso también pueden comenzar a presentar dolores de cabeza, etcétera. Bueno, ahorita antes de especificar más el tema de los síntomas, cuéntenos cómo es el ciclo menstrual, cuáles son esos días de duración y también durante estos días qué empieza a experimentar el cuerpo, cuáles son esas fases en sí. Es importante saber que cada ciclo varía entre mujer y mujer, no hay una regla de que como a mí me dura 28 días, a la otra persona también le tienen que durar 28 días, no. La duración del ciclo normalmente puede ser entre 1 a 28 días, aunque hay mujeres que también, en mujeres más jóvenes, porque aún no hay como regulación de las hormonas, puede durar hasta 35 a 45 días. Igualmente las mujeres ya de avanzada edad, a estas que están alcanzando la menopausia, también pueden tener ciclos más largos de entre 1 a 45 días más o menos. Lo normal o lo más común es que la duración del ciclo sea 1 a 28 días. Exacto. Y durante ese periodo, para las mujeres que desean tener familia, de este ciclo menstrual, ¿cuáles son esas fases más importantes? Y también, ¿cuáles son esos días que podría durar el sangrado? La duración del sangrado se da más o menos entre 1 a 7 días o 1 a 5 días, dependiendo de cada mujer. Este se da pues en la primera fase. Es importante decir que lo primero que hace como el ciclo menstrual es que el endometrio, que es donde se va a hospedar el óvulo, se prepara. Entonces, lo que hace es que el endometrio empieza a crecer un nuevo revestimiento, se empieza a regenerar para tener las condiciones óptimas para que el óvulo pueda fertilizarse. Entonces comienza ahí como esa preparación entre las hormonas, comenzamos a sentir esos cambios en los primeros 7 días más o menos. Después de eso, lo que pasa es que ya llegamos a la segunda fase, donde si hay o no ovulación, que se supone que son los días más fértiles para la mujer, si no hay ovulación, entonces empieza lo que es el sangrado, porque entonces ya el endometrio no viene, no hay preparación, entonces se desprende. ¿Y cuál es esa fecha específica, por ejemplo? Lo que pasa es que hay algo que se llama, por ejemplo, que utilizan mucho los médicos, que se llama el método del ritmo. Entonces en eso lo que se mide es más o menos dependiendo de los días que tiene la mujer, de cuánto le dura el ciclo menstrual, mirar cuáles son los días posiblemente más fértiles. Sin embargo, esto es muy difícil de saberlo, porque realmente como los ciclos en todas las mujeres no funcionan igual, e igualmente las hormonas, entonces no es un método 100% confiable. Si hay días en que según este ciclo podemos ser más fértiles o no, pero sin embargo no es algo confiable, como decir yo al día 7º o 8º voy a estar ovulando. Sí, puede ser, pero también no.
Entonces, las mujeres que empiezan a conocer su cuerpo y empezar a identificar también estos cambios con los síntomas, ¿cómo pueden también conocer cuál es ese color de la menstruación para que empiecen a identificar también, bueno, en qué fase estoy, qué podría significar los colores y en qué momento consultar en el caso de que no sea, por ejemplo, un color normal? Bueno, en cuanto a los colores, digamos que no hay como un color normal, entre comillas, de la menstruación. Los primeros días puede ser un rojo más rutilante, por así decirlo, un rojo más intenso, porque, bueno, listo, se está desprendiendo y todo eso, los primeros días de la menstruación. Se puede volver un poquito más café y esto lo único que nos quiere decir es simplemente que hubo sangre estancada y pasa por un proceso de oxidación o estos fluidos se oxidan, entonces se puede ver muy oscura, pero tanto sin la sangre no nos dice como que estoy en este día. Hay mujeres que tienen una menstruación muchísimo más fluida, mucho más abundante, entonces por lo general todo su proceso lo pasan con una menstruación más roja. Antes, por ejemplo, hay mujeres que días antes de llegar el periodo comienzan a tener un manchado o un flujo, como lo llamamos pues entre todas, café. Esto simplemente nos quiere decir que hay el fluido, que no simplemente sangre, se oxidó, entonces por esto se ve de este color. Pero no necesariamente quiere decir que los primeros días a mí se me tiene que ver de este color, no. Puede ser. Lo normal es un rojo fuerte. Sí, lo normal es tener una sangre de color rojo. Sin embargo, por ejemplo, ¿qué nos puede decir? En mujeres que tienen sangrado demasiado abundante o con una hemorragia que no sé, un sangrado que no sé, es demasiado rojo, es demasiado abundante, ya me he cambiado demasiado las toallas. Entonces, en este caso, yo sí debería consultar, porque entonces ya ese fluido es anormal, no me está saliendo. La cantidad de sangre que estoy eliminando no es lo normal, entonces estas mujeres pueden presentar, por ejemplo, anemias, los cólicos menstruales pueden ser más fuertes, entonces ya ahí uno entraría a individualizar a la persona y ver realmente qué es lo que está pasando con su ciclo menstrual. ¿Cuál sería entonces esa cantidad adecuada? Se supone que los cambios de sangre, lo que nosotros medimos es como el número de toallas que se ha gastado en el día. Entonces, entre esas mujeres que, por ejemplo, no, es que ya, por ejemplo, hoy me he cambiado la toalla más de 8 veces, 9 veces, no, entremos a mirar. Y aparte de eso, la hemorragia que no sé, sigo sangrando, entonces tenemos que ver por qué esa mujer está sangrando tanto. Y aparte de eso, ya entraríamos a mirar otras cosas como ese periodo solamente se da como los días que esa persona tiene que menstruar o ese periodo fue después, porque no es normal que yo esté menstruando los días que no debería de menstruar. Ahí la importancia también de conocer nuestro ciclo, como de tener anotado como qué días me ¿Cuántos días dura? cuántos días dura, cuál es la cantidad, el color, más o menos en qué fechas me estaría llegando, porque hay mujeres que son mujeres que tienen un ciclo muy bien definido, otras no por otros procesos hormonales, donde por ejemplo sus niveles de progesterona no están bien, como lo explicaba al principio, lo mencionaba, de que las mujeres jóvenes, porque aún no tienen sus niveles de progesterona controlado, o las mujeres que ya están llegando a la menopausia, entonces pueden tener ciclos más irregulares. Pero entonces, digamos, yo tengo 20 años, se supone que mi ciclo ya debería estar bien definido, pero entonces a mí me comienza a llegar en el periodo de momentos que no me tienen que llegar o me viene más, entonces ahí ya es donde las personas deberían de consultar y verificar con su médico de que todo sí esté bien. ¿Existe entonces un color alarmante? No, realmente no existe un color alarmante, lo único es como fijarse en esa cantidad de periodo y decir, listo, a mí normalmente me dura 5 días la menstruación, el color siempre ha sido rojo, pero digamos que esta vez ha sido demasiado el dolor, el sangrado ya me he cambiado demasiadas veces la toalla, aparte de eso tengo coágulos, que es totalmente normal también tener coágulos de sangre, lo que pasa es que hay que mirar la cantidad. Exacto. Usted estaba mencionando constantemente el tema del dolor. ¿Es normal sentir dolor durante la menstruación y qué cantidad de dolor podría experimentar una mujer que dice, no, es simplemente un cólico, no, tengo un dolor desde hace días, desde que empezó la menstruación y tengo una menstruación muy abundante? Bueno, el tema se habla mucho en no debería de ser normal e incapacitante que mi menstruación me duela.
Hay mujeres que por herencia, diría uno, genética, sí les suele doler mucho. No, es que a mi abuelita siempre le dolió. Y hasta se estudian y no tienen nada. Está totalmente normal. Pero no debería de ser normal que mi periodo a mí me incapacite hasta el punto que el dolor sea inaguantable. Sí es normal sentir un poco de cólicos, ya que cuando estamos pasando por estas fases, nuestro útero produce un químico que se llama prostaglandinas y estas se encargan de la contracción de los músculos del útero. Entonces esto lo que causa es que esa contracción puede generar un poquito de dolor o cólico, como nosotros los conocemos, pero no debería ser un dolor incapacitante. Ya cuando una mujer llega y nos consulta con, no, es que me duele demasiado y aparte de eso siento otros síntomas, me tira a la cama, el periodo es demasiado abundante, ya entraríamos a mirar si de pronto hay un desbalance hormonal en esta persona que la puede llevar a que su menstruación sea dolorosa, pero nuestra menstruación no debería de ser dolorosa. ¿Qué otros síntomas aparte del cólico, por ejemplo, el dolor de cabeza o desaliento? Muchas mujeres se les abre el apetito, el dolor de cabeza, el dolor en los senos es totalmente normal, se les pueden hinchar las piernas, se pueden presentar edema porque hay más retención de agua, se pueden ver un poquito más gorditas por así, o nosotras decimos como no, me siento como pesada, puede ser eso también, los cólicos menstruales, puede haber cambios en el estado de ánimo que es súper frecuente, obviamente en el ciclo menstrual nuestras hormonas, unas están más bajitas, otras están más elevadas, entonces simplemente un montón de cambios no solamente físicos sino emocionales. Bueno, y precisamente estos síntomas físicos y emocionales, ¿cómo se podrían empezar a tratar? ¿Cierto? Por ejemplo, en el caso de que una mujer tenga una menstruación abundante, ¿cómo podría controlarse? Y en el caso de estos síntomas, ¿qué podrían tomar? ¿Qué podrían hacer? Bueno, en cuanto a la menstruación abundante, nosotros lo que entraríamos a ver es simplemente cuál es la causa de esa menstruación. No solamente puede ser un desbalance hormonal. Hay mujeres que de pronto tienen, no sé, miomas, que son pequeñas masas en el útero, entonces esto les puede causar que sus periodos no sean normales, que sean muy dolorosos y aparte de eso de que sangren demasiado. Entonces nosotros ahí entraríamos a ver cuál es la causa de que esta persona esté sangrando más de lo normal o no tenga un periodo menstrual normal. Entonces ahí como lo principal sería tratar la causa. Sin embargo, por ejemplo, en esas personas que tienen desbalance hormonal, entonces ya entraríamos con los anticonceptivos, que es la primera línea, como listo, comencemos a tratar. Se utilizarían, por ejemplo, los anticonceptivos orales que comenzarían a regular esos periodos para que ya el periodo sea menos doloroso, menos abundante, dure menos días y así contrarrestar esos otros síntomas, por ejemplo que el acné, que es súper común cuando uno está menstruando en estas mujeres. Bueno, en cuanto a otras recomendaciones que podemos hacer para que este ciclo sea más ameno con la mujer y no sea tan traumático, podría ser por ejemplo las bolsitas de agua caliente que vienen o pañitos de agua caliente, evitar tomar cosas frías, las aromáticas, todas estas cosas pueden ayudar a que el ciclo sea más llevadero. Por ejemplo, a muchas les dan ganas de comer cosas dulces como el chocolate, esto también puede ayudar a regular como esos síntomas y también estado de ánimo. Hacer ejercicio, se cree que pues que por tener el ciclo menstrual no se debería hacer ejercicio, pero al revés, esto también ayuda, entonces que esas mujeres también se alienten a salir, obviamente si no es incapacitante, porque si es incapacitante estas medidas no les va a ayudar, entonces ahí sí deberían de consultar con un profesional. Bueno, y como usted mencionaba, las mujeres, aparte de tener en cuenta el color de la menstruación, los síntomas, también deben entender que el uso pues como de elementos para cuidarse durante la menstruación también pueden generar una infección. Entonces, ¿cómo debe ser el cuidado adecuado de la mujer durante la etapa de la menstruación? Es importante decir que durante el ciclo menstrual o durante la menstruación estamos más envueltas o podemos estar más al borde de tener infecciones vaginales por el cambio de pH. Durante este tiempo pues nuestros niveles de progesteronas y estrógenos están en otros niveles que pueden llevar a que el pH vaginal cambie, la zona se vuelve mucho más húmeda, entonces esto puede llevar a que las bacterias se reproduzcan o hongos de forma más fácil, en un ambiente más propicio para ella. Entonces en cuanto a estos elementos, cambiarlos de forma periódica. Cada elemento tiene como su tiempo de vida útil, sin embargo no llevarlo como al tope. Por ejemplo, si nos dicen cámbialo te puedo durar hasta 8 horas, no los llevemos hasta las 8 horas, porque como nuestro pH vaginal cambia, obviamente eso puede ser
propicio para que las bacterias empiecen Además, a la desarrollar. temperatura aumenta. Ajá, la temperatura corporal aumenta, la zona se vuelve mucho más húmeda, el pH cambia, entonces el ambiente es mucho más propicio para que estas infecciones se puedan dar. En cuanto a los tampones y a la copa, que pues ahora está de moda, lo que hace la gente es como llevarlo a su tiempo de vida útil. Si el tampón dice que se utiliza hasta 6 horas, las personas lo utilizan hasta las 6 horas, no, debería de ser más seguido. Utilícelo por ahí, cámbieselo por ahí cada 4 horas, es incómodo, pero no deberíamos de llevar estos tampones y estas copas hasta el tope por las mismas condiciones que tenemos en el momento. Hay que lavarse muy bien, por ejemplo, las manos, estar en un ambiente propicio, entre comillas, para poder utilizar estos elementos y no también que entre la manipulación de estos elementos podamos introducir otros gérmenes que nos pueden hacer daño. También lo mismo con los protectores diarios. En realidad los protectores diarios no se deberían de utilizar. No, ¿Diarios? Diarios, no. Realmente no deberíamos de utilizar protectores, no está recomendado. Hay mujeres que lo utilizan por otras cosas, mujeres que de pronto tienen sangrado intermenstrual y ahí sí, pues se los ponen. Pero lo recomendable sería que yo como mujer no utilizara protectores. Lo mismo con los calzones, por ejemplo, el tipo de material de calzones, aquellos que están hechos de licra, también pueden generar más humedad, entonces también puede llevarnos más a infecciones. En realidad deberíamos utilizar, si se pudiera, en un mundo perfecto, utilizar calzones de tipo tela algodón. Estos son mejores, nos dejan como respirar más, por así decirlo. Bueno, ¿y hay algunas recomendaciones específicas, por ejemplo, en el tema de la ducha? En cuanto al tema de la ducha, es jugarnos o lavar muy bien con agua. Sé que existen como los jabones íntimos, no se debería utilizar jabones íntimos. Lavarse con agua está perfecto, o sea, con eso debería ser más que suficiente, no es necesario cambiar eso o utilizar estos jabones íntimos porque esto puede alterar nuestro pH vaginal y eso también es algo que hacemos mal, que creemos que porque de pronto no nos echamos jabón entonces estamos mal lavadas, no, con el agua sería más que suficiente y nada más lavar el área genital externa, no introducirnos o lavarnos por dentro, por así decirlo, lavar simplemente el exterior, con eso debería ser más que suficiente. Ay, no, es que me huele maluco, que de pronto mi flujo ya está de otro color, entonces consulta porque no es normal. Entonces ahí ya hay otro problema de base, no necesariamente, obviamente si estás llevando una rutina de higiene normal, no necesariamente tiene que ser porque estás mal lavado, pueden ser otros factores como infecciones que pueden llevar a que tengas esos cambios o esos olores. María Camila, explíquenos en el mercado qué elementos podemos encontrar. Ejemplo, las niñas que están empezando su periodo menstrual y las mujeres, ahora último, ¿qué han resultado o qué nuevos productos han resultado para las mujeres que ya llevan un trayecto con su periodo menstrual? Bueno, en cuanto a productos para nuestro periodo menstrual, encontramos demasiado. Últimamente pues se ha visto muy famosa en los últimos años lo que es la copa menstrual, pero también ahora podemos encontrar hasta calzones para el periodo menstrual y eso depende más como del gusto de cada mujer. Ya lo que encontramos normalmente, lo que son las toallas ecológicas, las toallas higiénicas, los tampones y todos esos pues métodos que nos ayudan, que es más como de preferencia de cada una, con lo que yo me sienta cómoda y lo que me ayude a llevar mejor mi periodo, por así decirlo, según mis condiciones. Además, porque se podrían generar también molestias. Hay personas que pueden presentar incluso irritación con el uso de las toallas. Exactamente, entonces es como adecuarme al método que yo sienta que con el cual me va mejor. Por ejemplo, lo que tú dices, si las toallas me irritan, entonces buscar un método con el que yo me sienta más cómoda o de pronto no me cause tantas molestias, por ejemplo, la copa menstrual. Exacto, entonces expliquemos la copa menstrual, cómo debe utilizarse, también cuáles son esas recomendaciones, porque también pues se ha escuchado que viene por tallas y que es dependiendo también de las características de la mujer, si ha tenido hijos, si no ha tenido hijos. Bueno, en cuanto a la copa menstrual, es importante decir que esto depende de la marca. Hay diferentes tallas dependiendo de la marca, por ejemplo, esta vi que venía en S y L, hay otras marcas que manejan S, M y L, inclusive cuando tú las vas a comprar, ellas te piden como cuáles son tus condiciones, exactamente los que tú dices, cuál es tu edad, es muy importante si has tenido hijos o no, que tú te conozcas como pues más o menos para poderte adecuar a una talla que sea
adecuada para ti, valga la redundancia, y aparte de eso, que te funcione bien, porque si de pronto no estás utilizando la talla que te corresponde, puedes presentar, por ejemplo, que se te chorree o sientas mucho dolor o mucha incomodidad. Entonces es como buscar el método con el que te adecues mejor. En cuanto al uso o al aplicativo, por ejemplo, de la copa, lo que nos recomiendan en general es, por ejemplo, el aseo de la misma y el aseo de mis manos al momento de introducir la copa. Entonces, básicamente lo que nos dicen es, por ejemplo, algunas te dicen como pon a calentar tu copa media hora o simplemente con 10 minutos o 5 minutos que lo hagas, ya está bien, la copa ya está esterilizada. Siempre hacen como énfasis en que te debes lavar muy bien las manos y estar en un lugar o en un baño que sea apropiado para ti. La primera vez me imagino que es demasiado incómoda, eso según la marca te dan como las instrucciones, la posición en la que te debes de colocar para introducirla y básicamente todas como lo que nos dicen es que la mayoría de copas uno hace como este último así y con eso la introduce y ya simplemente la suelta y ella queda organizada. Con esto debería de ser más que suficiente. Bueno, ¿y cómo debe retirarse? Y también, ¿cómo es ese proceso de lavado? O sea, ¿el producto de este permite que se utilice jabón o solamente con agua? Yo sé que hay copas, eso dependiendo de la copa, ellos mismos venden como el jaboncito de aseo para la copa, pero también he leído en otras que dice que no es necesario y que simplemente con su esterilización. Esto ya depende como la marca que yo busque y dónde vaya a comprar mi copa, entonces cada una tendrá como sus cuidados dependiendo del elemento con lo que esté hecho. Ya eso es como dependiendo de las marcas. En cuanto al retiro de la copa, lo que se hace es simplemente como explotar acá. Presionar. Ajá, y la copa debería salir. Para Súper eso bien. también tiene la forma como de hablar. No es jalar, sino que para que tú la sientas ahí no es jalar, no hay que jalarla obviamente, porque esto hace como un tapón al vacío, entonces obviamente primero no te vas a salir, te vas a asustar, un montón de cosas, entonces no, es como hacerle la presión y ella ya debería salir. Es como romper ese vacío que hay. Bueno, la idea de este programa es aprender sobre nuevos productos y también cómo usarlos. Algo que usted mencionaba que se ha convertido también tradicional es el tema del tampón. ¿Cómo debe ponerse el tampón y también cuáles deben ser esos cuidados al usarlo? Bueno, en cuanto al tapón, es lo mismo con la copa, no excederse en el tiempo de uso, porque hay mujeres que se colocan un tampón y pueden durar todo el día con él. Ya lo mencionamos, cuando uno tiene el periodo puede llevar a ser un ambiente más propicio para las bacterias, para tener infecciones vaginales. Entonces es como no exceder el tiempo de uso, no porque el tampón me diga que dura 6 horas, yo me lo voy a llevar hasta las 6 horas, no, si puede estar cambiando me lo cojo a 4 horas o 5 horas, más bien me lo cambio, no dejarlo ahí todo el tiempo porque me puede llevar a un síndrome que se llama del choque tóxico, que las mujeres hacen una reacción por tener esos productos tanto tiempo, entonces puede ser peor, algo que las mujeres utilizan por un beneficio propio, los pueden llevar de pronto al límite de que me pueda ya causar una desventaja. Entonces es lo mismo como con todo, tener como estos usos, hay unos que vienen con aplicativos, vienen por tamaños, que los regulares, que los super, eso es dependiendo de la cantidad de flujo, no de la talla, sino dependiendo de la cantidad de flujo que tiene la mujer. Es simplemente como colocarse en cuclillas, introducir el tampón. Es mucho más fácil o es más manejable. A algunas mujeres les gusta más con aplicativos, otras no. Es como más bien como de lo que tú te sientas cómoda y lo que te funciona. En el mercado también encontramos otros elementos como por ejemplo el tampón. ¿Cómo debe destaparse? ¿Cómo debe utilizarse? Y también esas recomendaciones. Bueno, en cuanto a los tampones, es importante pues decir o recalcar que eso depende de la marca, cada una trae como sus instrucciones para abrir, para introducirlos, hay unos con aplicativo fácil que te ayuda, literal es como una bombita que simplemente tú te pones y ¡pum!, el tampón se deposita. En el caso de los manuales o de los que tú misma, ellos traen unas rayitas que te indican por dónde se deben de abrir, uno simplemente los abre, se abren ya como tal, miras el hilo, lo desenvuelves y simplemente ya como que lo introduces por el canal vaginal en la posición que sea más cómoda para ti. Ellos dicen que
la más cómoda es en cuclillas, entonces lo que te dicen es como colócate en cuclillas e introduce el tampón y ya. Bueno, usted ahorita nos estaba hablando de algo muy importante y son las infecciones vaginales. ¿Cuál es la infección más común y cuáles son los síntomas que se pueden generar por el uso inadecuado, por ejemplo, de estos elementos? Bueno, en cuanto a la infección vaginal más común que se da como en la etapa del periodo son las infecciones por hongos. Entre esta, la más llamativa o la que tiene mayor prevalencia es la candidiasis. Entonces, básicamente los signos y síntomas, los más comunes son el picor, o sea, que me pique demasiado, o cambios en el color del flujo o en el olor. Entonces ya un color, de pronto, no, ese color está muy raro. La contextura no está tan ligera, sino que está más grumosa. Y aparte de eso me huele raro el flujo, entonces ahí podría estar yo sospechando de que tengo una infección y debo de consultar. Exacto. Precisamente para conocer también los síntomas es importante el tema de la citología, ¿cierto? Constantemente, porque también se empiezan a identificar cuáles son como esos cambios que se están presentando vaginal. Bueno, en cuanto a la citología tiene, o lo que nos dice el ministerio, es como unas indicaciones para la citología. Suponen que la citología o el control debería de empezar después de los 25 años. O ya en otras mujeres, por ejemplo, si han tenido hijos o no, entonces ya empezaría el control diferente. Y ya dependiendo del resultado de esta citología, se haría cada año o según lo que se haya encontrado, ya tiene unas especificaciones de me la hago cada 6 meses o 3 meses, dependiendo de lo que se encuentre en la citología. El síndrome de ovario poliquístico es una de las enfermedades que se da comúnmente en las mujeres en la etapa fértil. ¿Esto por qué sucede? Bueno, es fácil mencionar que el síndrome de ovario poliquístico es una patología endocrina, como tú lo acabaste de mencionar, Cristina. Esta se da sobre todo en mujeres que están en etapa fértil. Más o menos entre el 4 al 8% de estas personas pueden presentar, o de estas mujeres pueden presentar el síndrome de ovario poliquístico. Básicamente se da por un exceso de cantidad de andrógenos. Los andrógenos son la hormona, por así decirlo, masculina, que entre nosotras las mujeres deberíamos de tener un nivel más bajo. Pero entonces en esto lo que se da es un montón de cambios hormonales y el principal entre eso es que mis andrógenos están elevados. Y eso ya me puede llevar a unos signos y síntomas que pueden llevar a pensar que tengo un síndrome de ovario poliquístico. Por eso también la referencia que las mujeres dicen es que no puedo tener hijos, es por el tema de los ovarios poliquísticos y es un examen que ya ha identificado previamente que es por el tema pues como de la... Bueno, en cuanto como estos signos, uno por los que consulta mucho las mujeres cuando tiene ovario poliquístico es que no, estoy intentando quedar en embarazo hace tiempo y ha sido difícil. Y ha sido difícil o se me ha hecho imposible. Entonces uno podría sospechar, obviamente no me hace el diagnóstico de entrada, pero uno podría sospechar de que, listo, esa muchacha puede tener o esta mujer puede tener algo hormonal. Entre esas, una de las causas podría ser el síndrome ovario poliquístico, sumado obviamente a unas características clínicas que deben de tener. Por ejemplo, como ya lo mencionaba, que los andrógenos estén elevados, por ejemplo, que estas mujeres tengan signos y síntomas de hiperandrogenismo, por ejemplo, el hirsutismo. Estas mujeres por lo general tienen vello facial donde no les debería de salir, por ejemplo, se pueden subir de peso más, pueden tener resistencia a la insulina. Estas pacientes, aparte de eso, pues de que les es difícil quedar en embarazo, los periodos menstruales pueden ser irregulares, también pueden aparecer signos y síntomas, por ejemplo, algo que nosotros, un signo clínico que es, por ejemplo, la acantosis nígrica, que es que, por ejemplo, aquí en los pliegues se puede volver de un color más oscuro. Eso nos puede decir, esta paciente está teniendo una resistencia a la insulina. Podría ser que sumado a esos otros signos y síntomas me digan, puede tener un síndrome ovario poliquístico. Para el diagnóstico como tal hay como 3 criterios básicamente, que son los signos y síntomas clínicos, también los criterios hormonales, como revisar esas hormonas a ver si están bien o no. Me puede decir por la ecografía que esta persona, esta paciente, esta mujer tiene unos ovarios poliquísticos. Poliquísticos, como le dice la palabra, son muchos quistes que no me permiten un adecuado funcionamiento, o por ejemplo que no me permite que el óvulo se impregne
Y permita que el la mujer embarazo. quede, exactamente. Bueno, ya tenemos pues como un panorama amplio del tema de la menstruación, síntomas, cómo debemos cuidarnos. Creo que es el punto en el que más énfasis debemos hacer. Entonces, ¿cuál sería esa recomendación para las niñas que están empezando su periodo menstrual, para las mujeres que ya se están acercando incluso a la menopausia? ¿Cuáles serían esas recomendaciones generales? En cuanto a recomendaciones generales, es importante, pues en general, como decir que cada una conozca como su ciclo, qué es lo normal, cuánto me dura, cuántos días mi periodo me puede causar este disconfort y saber cuándo no es normal. También es importante recalcar que nuestro periodo menstrual no debería de ser doloroso o incapacitante para la mujer. Esto es un proceso normal y obviamente puede causar síntomas como por ejemplo lo son el dolor en los senos, los cambios de humor, listo. Pero tu periodo menstrual no debería de ser hasta el punto de incapacitarte. Entonces, si eso no es normal, consultar a un médico. En cuanto a las niñas más pequeñas que por ejemplo están ingresando a su edad fértil, lo primero es aprender a conocer tu periodo, ajustarte a cualquier método que te sirva, hacer ejercicio y consultar, obviamente si tienes alguna duda o algún cambio. Desde pequeñas también es importante, por ejemplo, las mamás, como inculcarles a su hija, no satanizarlo porque no es algo malo, simplemente es una etapa más por la que todas las mujeres tenemos que pasar en la vida, entonces es como buscar la ayuda pertinente si no sabemos algo del tema o simplemente no tenemos las capacidades para instruir al otro. Exacto, fundamental la asesoría y que las madres también tengan ese acercamiento con los centros de hospital para que reciban el acompañamiento necesario en el caso de que estén presentando también esas molestias menstruales. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio y por brindarnos todos estos detalles. Con mucho gusto, Cristina, gracias por invitar. Bueno, y a ustedes televidentes los invitamos para que sigan sintonizados en Signos Vitales. Hasta pronto.